El aire olía a asfalto mojado y a algo más, algo que Lucho no podía nombrar pero que le apretaba el pecho como una garra invisible. El motor del auto rugía suavemente, un zumbido constante que vibraba bajo sus patas mientras se acurrucaba en el asiento trasero. Sus uñas raspaban el cuero gastado, y el olor de Ana, su humana, llenaba su mundo, un perfume dulce mezclado con el sudor nervioso que emanaba de ella esa mañana. Lucho alzó la cabeza, sus ojos dorados buscando los de Ana en el retrovisor. Ella no lo miró. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos, y su respiración era entrecortada, como si estuviera corriendo aunque el auto apenas avanzaba por una calle desconocida. Lucho inclinó la cabeza, dejando escapar un leve gemido. Algo estaba mal. Siempre lo sabía cuando Ana estaba triste, lo sentía en la forma en que sus manos temblaban al acariciarlo o en cómo su voz se volvía más aguda, casi quebrada. Pero hoy no había caricias, ni palabras suaves, ni el juego de lanzar la pelota en el parque donde el césped olía a vida y libertad. Hoy solo había silencio, roto por el crujido de las llantas sobre el pavimento y el leve tamborileo de la lluvia que comenzaba a caer. El auto se detuvo en un lugar que Lucho no reconoció. Era una calle desierta, flanqueada por edificios abandonados con ventanas rotas como ojos ciegos. El olor a óxido y basura húmeda se colaba por la ventana entreabierta, y Lucho olfateó el aire, su hocico temblando mientras intentaba entender. Ana apagó el motor, y el silencio se hizo más pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Ella abrió la puerta trasera, y Lucho saltó al suelo, su cola moviéndose por instinto, esperando el comando familiar: vamos, pequeño. Pero Ana no sonrió. Sus ojos estaban vidriosos, y su boca formaba una línea tensa. Quédate aquí, Lucho, murmuró, su voz apenas un susurro que se mezcló con el viento frío. Lucho ladeó la cabeza, confundido. Ana sacó una cuerda vieja del maletero y la ató al collar de Lucho, sus dedos torpes y temblorosos. Él intentó lamerle la mano, buscando consuelo, pero ella apartó la mirada y amarró el otro extremo de la cuerda a un poste oxidado junto a un contenedor de basura. El metal estaba frío contra el pelaje de Lucho, y el olor a podredumbre le picaba en la nariz. Intentó seguirla cuando ella dio un paso atrás, pero la cuerda lo detuvo con un tirón brusco. Ana, gimió Lucho, aunque su voz era solo un ladrido suave, lleno de preguntas que no podía formular. Ella se detuvo un instante, su espalda rígida. Por un segundo, Lucho pensó que se giraría, que lo desataría y lo llevaría de vuelta al auto, al calor de su pequeño apartamento donde el olor a café y pan tostado llenaba las mañanas. Pero Ana no se volvió. Subió al auto, cerró la puerta con un golpe seco y arrancó. El motor rugió, y el olor a gasolina quemada se alzó como una nube mientras las llantas chirriaban contra el asfalto. Lucho tiró de la cuerda, sus patas resbalando en el suelo mojado, ladrando con desesperación mientras el auto se alejaba, llevándose consigo el aroma de Ana, su mundo, su todo. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapando su pelaje dorado y pegándolo a su cuerpo. Lucho se sentó junto al poste, temblando, sus ojos fijos en la calle vacía donde el auto había desaparecido. El viento traía fragmentos de sonidos, un claxon lejano, el crujido de una lata rodando, el murmullo de la ciudad que parecía tan distante. Pero Ana no regresaba. Los minutos se alargaron, y el frío se coló bajo su piel, mezclándose con una sensación nueva, una que no había sentido antes: abandono. Recordó las tardes en el parque, cuando Ana corría con él, riendo mientras él perseguía una pelota roja que rebotaba en la hierba. Recordó el calor de su mano al rascarle detrás de las orejas, el sabor salado de las migajas de galleta que ella le daba a escondidas. Eres mi mejor amigo, Lucho, le decía siempre, y él sentía que su pecho se hinchaba de orgullo, como si esas palabras fueran un tesoro. Pero ahora, atado a un poste en una calle que olía a muerte y olvido, esas palabras se sentían como un eco lejano, un sueño que se desvanecía con la lluvia. Lucho olfateó el aire, buscando algún rastro de Ana. El olor a gasolina se había desvanecido, y solo quedaba el aroma agrio de la basura y el metal oxidado. Tiró de la cuerda otra vez, sus uñas arañando el pavimento, pero el nudo era fuerte. Un gemido escapó de su garganta, un sonido que no era solo de miedo, sino de una tristeza profunda, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. ¿Por qué lo había dejado? ¿Había hecho algo mal? Intentó recordar si había mordido sus zapatos favoritos o si había ladrado demasiado fuerte. Pero no podía encontrar una razón,
solo el peso de su ausencia, el cielo se oscureció, y la lluvia se convirtió en un aguacero. Lucho se acurrucó contra el poste, su cuerpo temblando mientras el agua corría por su pelaje, formando charcos a su alrededor. Cerró los ojos, intentando imaginar el calor del apartamento, el olor de la manta en la que dormía junto al sofá de Ana. Pero cada vez que abría los ojos, solo veía la calle vacía, los edificios rotos, el mundo que lo había rechazado. Entonces, un nuevo olor lo sacó de su trance. Era fuerte, salvaje, mezclado con el hedor de la basura y el sudor animal. Lucho alzó la cabeza, sus orejas tensas, captando un sonido que no había notado antes, el roce de patas contra el asfalto, un gruñido bajo que vibraba en el aire. A través de la cortina de lluvia, vio sombras moviéndose en la distancia, figuras que se deslizaban entre los escombros. Eran perros, 3 o 4, con pelajes desgreñados y ojos que brillaban bajo la luz tenue de una farola rota. Lucho se puso en pie, su instinto gritándole que estuviera alerta. Los perros se acercaban lentamente, sus cuerpos tensos, sus colas bajas. El líder, una perra negra con cicatrices cruzándole el hocico, lo observó con ojos que parecían leer su alma. Lucho gruñó suavemente, no por agresividad, sino por miedo. Nunca había estado solo en un lugar como este, nunca había enfrentado a otros perros sin Ana a su lado. La perra negra dio un paso más, olfateando el aire. Sus orejas se movieron, captando los sonidos de la lluvia y los latidos acelerados del corazón de Lucho. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco calidez. Era una mirada de evaluación, como si estuviera decidiendo si Lucho valía la pena. Los otros perros se mantuvieron atrás, sus gruñidos suaves mezclándose. Con el ruido del agua, Lucho tiró de la cuerda otra vez, sintiendo el collar apretar su cuello. Quería correr, esconderse, pero no había dónde ir. La perra negra se acercó más, su hocico a pocos centímetros del suyo. Olía a tierra, a sangre vieja, a supervivencia. Lucho bajó la mirada, un gesto instintivo de sumisión, pero no pudo evitar un leve gemido, un eco de su deseo de que Ana regresara. Entonces, la perra negra hizo algo inesperado, se sentó frente a él, su cola barriendo el suelo mojado. Los otros perros se relajaron, aunque sus ojos seguían fijos en Lucho. La lluvia seguía cayendo, pero ahora había un nuevo silencio, uno que parecía cargado de posibilidades. Lucho sintió un impulso, una chispa de esperanza que no entendía del todo. Tal vez estos perros no eran una amenaza. Tal vez eran algo más. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y el trueno que lo siguió hizo temblar el suelo. Lucho aprovechó el momento de distracción para morder la cuerda, sus dientes trabajando con furia hasta que el nudo comenzó a ceder. Con un último tirón, se liberó, el collar colgando suelto alrededor de su cuello. Estaba libre, pero no sabía qué hacer con esa libertad. La perra negra lo miró, sus ojos brillando con algo que parecía una invitación. Pero antes de que Lucho pudiera moverse, los otros perros alzaron la cabeza, sus orejas tensas. Un nuevo sonido cortó el aire, pasos pesados, humanos, acercándose desde el final de la calle. Lucho se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Los perros callejeros gruñeron, sus cuerpos tensos, listos para correr o pelear. La perra negra dio un paso atrás, su mirada fija en la oscuridad, donde una figura humana comenzaba a definirse bajo la lluvia. ¿Era Ana? ¿O era algo mucho peor? La lluvia seguía cayendo en cortinas densas, convirtiendo la calle desierta en un río de reflejos rotos. Lucho, con el collar colgando suelto alrededor de su cuello, sintió el peso de la libertad como un yugo nuevo, uno que no entendía del todo. Sus patas temblaban sobre el asfalto resbaladizo, y el olor a óxido y basura se mezclaba con el aroma salvaje de los perros que lo rodeaban. La perra negra, con sus cicatrices brillando bajo la luz de un relámpago, no apartaba la mirada de él. Sus ojos eran profundos, como pozos que guardaban historias de supervivencia, y Lucho sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío que le calaba los huesos. Los pasos humanos se acercaban, pesados y deliberados, acompañados por el crujido de botas contra el pavimento mojado. Los otros perros, 3 en total, se tensaron, sus gruñidos bajos vibrando en el aire como un tambor lejano. Lucho giró la cabeza, buscando la figura que emergía de la penumbra. No era Ana. El olor que traía el viento no era el suyo, sino uno más áspero, cargado de tabaco y sudor rancio. La perra negra,
a la que Lucho comenzaría a llamar sombra en su mente, dio un paso hacia él, su cuerpo rozando el suyo como una señal silenciosa. «Quédate quieto». El hombre apareció bajo la luz de una farola rota, su silueta recortada contra el resplandor amarillento. Era alto, con una chaqueta de cuero gastada y un sombrero que goteaba agua. En su mano derecha llevaba una linterna, cuyo haz cortaba la lluvia como un cuchillo. Lucho sintió el impulso de correr, pero las patas de Sombra, firmes contra el suelo, le decían que no era el momento. Los otros perros, un mestizo flaco con el pelaje manchado de barro y una hembra de orejas cortadas, se deslizaron hacia las sombras de un callejón cercano, sus movimientos casi imperceptibles. «¿Qué tenemos aquí?», dijo el hombre, su voz grave y rasposa, como si las palabras rasparan su garganta al salir. El haz de la linterna se posó en Lucho, cegándolo por un instante. Él bajó la cabeza, sus orejas pegadas al cráneo, un gemido atrapado en su garganta. El hombre dio un paso más, y el olor a tabaco se intensificó, mezclado con algo metálico que hizo que el corazón de Lucho latiera más rápido. Sombra gruñó, un sonido bajo pero firme, y se colocó entre Lucho y el hombre. Sus dientes brillaron bajo la luz, no en una amenaza abierta, sino en una advertencia clara. El hombre se detuvo, la linterna oscilando entre Sombra y Lucho. Por un momento, el mundo pareció contener el aliento, la lluvia, los gruñidos, el latido acelerado de Lucho, todo se fundió en un instante suspendido. «Perros callejeros», masculló el hombre, escupiendo al suelo. Sacó algo del bolsillo, un objeto pequeño que reflejó la luz. Lucho no sabía qué era, pero el instinto le gritó peligro. Sombra también lo sintió, sus músculos se tensaron, listos para saltar. Pero antes de que el hombre pudiera hacer algo más, un ruido metálico resonó desde el callejón, una lata rodando, seguida por el ladrido agudo del mestizo flaco. El hombre giró la cabeza, la linterna apuntando hacia la oscuridad, y Sombra aprovechó el momento, con un movimiento rápido, rozó a Lucho con el hocico, empujándolo hacia el callejón. «Corre», parecía decir su mirada. Lucho no lo pensó dos veces. Sus patas golpearon el suelo, resbalando en el agua pero impulsándolo hacia adelante. Sombra corría a su lado, su cuerpo ágil esquivando charcos y escombros. Los otros perros lo siguieron, sus sombras danzando en las paredes de los edificios abandonados mientras el hombre gritaba algo incomprensible detrás de ellos. El callejón era un laberinto de olores, basura podrida, orina vieja, el aroma húmedo de la madera podrida. Lucho respiraba con dificultad, el collar suelto golpeando contra su pecho con cada zancada. No sabía a dónde iban, pero confiaba en Sombra, cuya presencia era como un faro en la tormenta. Giraron a la derecha, luego a la izquierda, hasta que la calle se abrió en un mercado nocturno, un lugar donde el aire olía a carne asada, especias y sudor humano. Los puestos estaban cerrados, pero las sobras de comida esparcidas en el suelo eran un tesoro para los perros. Sombra se detuvo, olfateando el aire. Los otros perros se dispersaron, husmeando entre los restos de verduras y huesos mordisqueados. Lucho, sin embargo, no podía concentrarse en la comida. Su mente estaba llena de Ana, el sonido de su risa, el calor de su mano, el olor de su perfume que aún parecía aferrarse a su pelaje. ¿Por qué lo había dejado? La pregunta era como una espina en su corazón, una que no podía arrancar. Sombra se acercó, su hocico rozando el suyo. No había palabras entre ellos, pero Lucho entendió su mensaje: aquí no hay tiempo para el pasado. La perra negra olfateó un hueso cubierto de salsa seca y lo empujó hacia él. Lucho lo tomó con cautela, sus dientes rompiendo la carne fibrosa. El sabor era amargo, nada como las croquetas que Ana le daba, pero llenó el vacío en su estómago. Por primera vez desde que lo dejaron, sintió algo más que miedo, una chispa de fuerza. El mercado estaba silencioso, salvo por el goteo de la lluvia y el roce de las patas de los perros. Sombra lideraba con una confianza que Lucho envidiaba. Ella parecía conocer cada rincón de la ciudad, cada escondite, cada peligro. Los otros perros la seguían sin cuestionar, y Lucho, aunque todavía un extraño, comenzó a sentir el peso de su presencia. Eran una manada, unidos no por amor, sino por necesidad. Mientras masticaba el hueso, Lucho levantó la vista y vio a Sombra observándolo. Sus ojos eran duros pero no crueles, y en ellos había algo que lo hizo estremecerse, una historia no contada, un eco de su propio dolor. ¿También la habían abandonado? Había tenido una Ana propia,
¿Alguien que la amó y luego la dejó atrás? Lucho quiso preguntarle, pero no sabía cómo. En cambio, bajó la mirada, su cola moviéndose ligeramente, un gesto de gratitud. El momento de calma se rompió cuando el mestizo flaco gruñó, su cuerpo tenso mientras olfateaba el aire. Un nuevo olor llegó con el viento, sudor humano, cuero, y algo más, algo que olía a peligro. Sombra alzó la cabeza, sus orejas girando como antenas. Lucho sintió el cambio en el aire, un peso que le apretó el pecho. Los pasos humanos volvieron, esta vez más rápidos, acompañados por voces ásperas y el tintineo de metal. Ahí están los malditos perros. Gritó una voz, y un haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el mercado. Lucho se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que lo oirían. Era el hombre de antes, pero no estaba solo. Otro humano, más bajo y con una barba desaliñada, lo acompañaba. En sus manos había algo que Lucho no reconoció, pero que hizo que Sombra gruñera con furia, una vara larga con un lazo en el extremo. Sombra ladró, un sonido agudo que resonó en el mercado. Los otros perros se movieron, listos para correr, pero Lucho se quedó paralizado, su mente atrapada entre el instinto de huir y el miedo de quedarse solo otra vez. Sombra lo empujó con el hocico, instándolo a moverse, pero el mercado era un espacio abierto, con pocas rutas de escape. Los hombres se acercaban, sus botas golpeando el suelo mojado, sus voces llenas de rabia. «Atrápenlos antes de que se vayan», gritó el hombre de la barba, levantando la vara. El lazo osciló en el aire, buscando el cuello de la hembra de orejas cortadas. Ella esquivó por poco, pero el movimiento la llevó hacia una cerca alta que bloqueaba el fondo del mercado. Lucho sintió el pánico crecer en su pecho. Estaban atrapados. Sombra ladró de nuevo, esta vez con una urgencia que cortó el aire como un cuchillo. Corrió hacia la cerca, sus garras arañando el metal mientras buscaba una salida. Lucho la siguió, sus patas resbalando en el suelo mojado. Los otros perros corrieron en diferentes direcciones, confundiendo a los hombres, pero el de la barba fue más rápido. El lazo cayó sobre el mestizo flaco, atrapándolo con un tirón que lo hizo gemir de dolor. Lucho se giró, sus instintos gritándole que ayudara, pero Sombra lo empujó hacia adelante. La cerca estaba delante de ellos, alta y oxidada, con un hueco apenas visible en la base. Sombra se deslizó por él, su cuerpo rozando el metal. Lucho dudó, sus ojos fijos en el mestizo que luchaba contra el lazo, pero el grito del hombre de la barba lo hizo moverse. Se arrojó al hueco, el metal rasgando su pelaje, y salió al otro lado, jadeando. Sombra lo esperaba, sus ojos brillando en la oscuridad. Pero antes de que pudieran correr, un nuevo sonido los detuvo, el rugido de un motor, seguido por el chirrido de llantas. Un camión apareció al final del callejón, sus faros iluminando la escena. Los hombres gritaron algo, y el mestizo flaco dejó de luchar, su cuerpo inerte contra el suelo. Lucho sintió un nudo en el estómago, pero Sombra no le dio tiempo para pensar. Corrió, y él la siguió, sus patas golpeando el asfalto mientras el camión se acercaba. La cerca los había salvado, pero el peligro no había terminado. Los hombres estaban detrás de ellos, y el camión bloqueaba el camino. Lucho sintió el aliento de Sombra a su lado, su olor a tierra y fuerza guiándolo en la oscuridad. Pero entonces, un nuevo sonido cortó el aire, el crujido de metal contra metal, seguido por un grito humano. Lucho giró la cabeza justo a tiempo para ver al hombre de la barba levantando un arma, su silueta recortada contra los faros del camión. El cañón apuntaba directamente a él. La noche era un manto de agua y sombras, y el aire olía a tierra húmeda y miedo. Lucho corría detrás de Sombra, sus patas resbalando en el pavimento empapado mientras el eco del grito humano y el rugido del camión resonaban en sus oídos. El arma del hombre de la barba seguía grabada en su mente, un destello metálico que prometía peligro. Sombra, con su pelaje negro brillando bajo la lluvia, no miraba atrás. Sus movimientos eran precisos, como si conociera cada grieta de la ciudad, cada escondite donde la muerte no podía alcanzarlos. Lucho, con el corazón latiendo desbocado, confiaba en ella porque no tenía otra opción. El mercado quedó atrás, un caos de luces y gritos que se desvanecía en la distancia. El callejón los llevó a un terreno baldío, un lugar donde el asfalto cedía paso a la tierra blanda y los escombros se alzaban como fantasmas bajo la luz de la luna. El olor a metal oxidado y madera podrida llenaba el aire,
mezclado con el aroma fresco de la hierba mojada que crecía entre las grietas. Lucho respiraba con dificultad, el collar suelto golpeando contra su pecho con cada paso. La hembra de orejas cortadas lo seguía de cerca, su respiración agitada como un eco del pánico de Lucho. El mestizo flaco no estaba con ellos. Su gemido de dolor, atrapado por el lazo, aún resonaba en la mente de Lucho, un peso que lo hacía sentir culpable por haber corrido. Sombra se detuvo abruptamente, su hocico alzado, olfateando el aire. Sus orejas giraron, captando sonidos que Lucho no podía distinguir, el crujido de una rama, el susurro del viento, el latido de la ciudad que nunca dormía. Él se acercó a ella, sus patas hundiéndose en el lodo, y la miró con una mezcla de admiración y miedo. Sombra era más que una líder, era un faro en la tormenta, una criatura que había aprendido a sobrevivir donde otros se rendían. Pero sus ojos, al posarse en Lucho, tenían un brillo de cautela, como si aún estuviera evaluándolo, decidiendo si merecía su lugar en la manada. La lluvia amainó, dejando un silencio pesado que solo rompía el goteo del agua desde los escombros. Sombra gruñó suavemente, un sonido que no era amenaza, sino instrucción. La hembra de orejas cortadas se acercó, su cuerpo tenso, y juntos comenzaron a explorar el terreno. Lucho lo siguió, sus sentidos abrumados por los olores del lugar, el moho de las tablas rotas, el aroma metálico de un auto abandonado, el rastro débil de algo vivo que se escondía entre los arbustos. Cada paso era un esfuerzo, no por el cansancio, sino por el peso de su corazón. Ana seguía allí, en cada rincón de su mente, su risa un eco que se negaba a desvanecerse. Mientras husmeaba entre los escombros, Lucho encontró un trozo de tela empapada, con un leve olor a comida. Lo mordió con cuidado, esperando encontrar algo que llenara el vacío en su estómago, pero era solo un trapo viejo, impregnado de aceite y podredumbre. Lo dejó caer, decepcionado, y levantó la vista para ver a Sombra cavando bajo una pila de madera rota. La hembra de orejas cortadas vigilaba, sus ojos escaneando la oscuridad. Lucho se acercó, curioso, y vio lo que Sombra había encontrado, un pequeño escondite con restos de comida, probablemente robados de algún basurero cercano. Había un hueso con algo de carne seca, un trozo de pan duro y un pedazo de pollo medio podrido. No era mucho, pero para Lucho, cuya hambre lo hacía temblar, era un tesoro. Sombra empujó el hueso hacia él con el hocico, un gesto que no admitía discusión. Lucho lo tomó, sus dientes rompiendo la carne con un crujido que resonó en el silencio. El sabor era amargo, pero llenó su cuerpo de una energía que no había sentido desde que Ana lo dejó. Mientras comía, observó a Sombra. Ella no tomó nada para sí misma, en cambio, dividió el resto entre la hembra de orejas cortadas y ella, asegurándose de que cada una tuviera su parte. Lucho sintió una punzada de algo nuevo, respeto. Sombra no solo sobrevivía, cuidaba de los suyos, incluso en un mundo que no ofrecía nada gratis. El terreno baldío era un refugio temporal, pero no estaba exento de peligros. Los sonidos de la ciudad se filtraban desde la distancia, el rugido de un motor, el eco de voces humanas, el ladrido de un perro perdido. Lucho alzó la cabeza, sus orejas captando cada ruido. Recordó el mercado, el lazo, el arma. No quería volver a sentirse atrapado. Sombra, como si leyera su mente, se acercó y rozó su hocico contra el suyo. No había palabras, pero el mensaje era claro: aquí, sobrevivimos juntos. Esa noche, mientras la manada descansaba bajo un trozo de tejado roto que los protegía de la llovizna, Lucho soñó con Ana. En su sueño, corrían por el parque, el césped suave bajo sus patas, el aire lleno del olor a flores y risas. Ana lo miraba con esos ojos que siempre lo hacían sentir seguro, pero cuando intentó alcanzarla, ella se desvaneció, dejando solo el eco de su voz: «Eres mi mejor amigo, Lucho». Despertó con un sobresalto, el frío de la noche clavándose en su pelaje. La realidad lo golpeó como una ola. Ana no estaba allí. Quizás nunca volvería. Sombra lo observaba desde la oscuridad, sus ojos brillando como brasas. Lucho sintió una conexión con ella, no de amor, sino de algo más profundo, una comprensión compartida del abandono. Quiso preguntarle cómo lo soportaba, cómo seguía adelante cuando el mundo le había dado la espalda. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido nuevo rompió el silencio, un gemido débil, casi inaudible, que venía de los arbustos al borde del terreno. Sombra se puso en pie de un salto, sus orejas alertas.
La hembra de orejas cortadas gruñó, su cuerpo tenso. Lucho olfateó el aire, captando un olor nuevo, sangre, miedo, y algo más, algo joven y frágil. Sombra se acercó a los arbustos, su cuerpo agachado, lista para cualquier amenaza. Lucho la siguió, su instinto superando su miedo. Entre las ramas, encontraron a un cachorro, apenas más grande que una rata, con el pelaje sucio y una pata torcida que sangraba débilmente. Sus ojos, enormes y llenos de terror, se clavaron en Lucho, y un gemido escapó de su garganta. Lucho sintió un nudo en el pecho. El cachorro era demasiado pequeño para estar solo, demasiado débil para sobrevivir. Recordó su propia infancia, cuando Ana lo rescató de una caja en la calle, sus manos cálidas envolviéndolo como un refugio. Este cachorro no tenía a nadie. Sombra olfateó al pequeño, su hocico rozando su cuerpo tembloroso. La hembra de orejas cortadas gruñó, un sonido que decía, no es nuestro problema. Pero Lucho no podía apartar la mirada. Algo en los ojos del cachorro, en su fragilidad, lo llamó. Sombra dio un paso atrás, su mirada pasando de Lucho al cachorro. Era una prueba, lo sabía. La manada no podía permitirse cargar con alguien que los retrasara, pero dejar al cachorro era condenarlo a morir. Lucho dio un paso adelante, su hocico rozando el pelaje sucio del pequeño. El cachorro gimió de nuevo, pero esta vez había algo más en el sonido, confianza. Lucho lamió la herida en su pata, el sabor a sangre y tierra llenando su boca. No sabía cómo cuidarlo, pero sabía que no podía dejarlo atrás. Sombra observó en silencio, sus ojos evaluándolo. La hembra de orejas cortadas resopló, pero no se opuso. El terreno baldío, con su olor a podredumbre y esperanza rota, se convirtió en un refugio temporal para el cachorro. Lucho lo arrastró con cuidado hacia el tejado roto, donde el suelo estaba seco. El pequeño se acurrucó contra él, su calor débil pero reconfortante. Por primera vez desde que Ana lo dejó, Lucho sintió un propósito, algo que iba más allá de su propia supervivencia, pero la calma no duró. Un ruido nuevo cortó la noche, un crujido que no era de la lluvia ni del viento. Sombra alzó la cabeza, sus orejas girando como antenas. Lucho olfateó el aire, captando un olor que le heló la sangre, sudor humano, cuero, y algo más, algo que olía a crueldad. Voces jóvenes resonaron en la distancia, acompañadas por risas ásperas y el sonido de objetos golpeando el suelo. Lucho se puso en pie, su cuerpo protegiendo al cachorro. Sombra gruñó, sus dientes brillando bajo la luna. Las voces se acercaban, y con ellas, el destello de linternas que cortaban la oscuridad. Eran humanos, adolescentes, sus risas llenas de una malicia que Lucho no entendía pero temía. Una piedra voló desde la oscuridad, golpeando el tejado con un estruendo. El cachorro gimió, y Lucho sintió su corazón acelerarse. Sombra se movió, lista para pelear, pero las linternas se multiplicaron, y las voces se volvieron más fuertes. Vamos, pégale a los perros, gritó uno de ellos, y otra piedra cayó, esta vez más cerca. Lucho miró al cachorro, luego a Sombra, su mente dividida entre proteger al pequeño y seguir a la manada. Pero antes de que pudiera decidir, un nuevo sonido los detuvo, un crujido más fuerte, seguido por el destello de algo metálico en la oscuridad. ¿Era un arma? ¿O algo peor? El crujido metálico cortó el aire como un relámpago, y Lucho sintió el vello de su nuca erizarse. La lluvia había cesado, pero la noche seguía siendo un manto de sombras que se retorcía bajo la luz de las linternas de los adolescentes. Sus risas, ásperas y crueles, resonaban en el terreno baldío, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el aroma metálico de los escombros. Lucho, con el cachorro temblando contra su flanco, miró a Sombra, cuyos ojos brillaban con una mezcla de furia y cautela. La hembra de orejas cortadas gruñó, su cuerpo tenso, lista para correr o pelear. Pero las linternas se movían rápido, y las piedras seguían cayendo, una de ellas rozando el pelaje de Lucho con un silbido que le heló la sangre. El cachorro, pequeño y frágil, gimió, su pata herida temblando mientras intentaba esconderse bajo el cuerpo de Lucho. Él sintió una oleada de instinto protector, algo que no había sentido desde que Ana lo acariciaba en las noches frías. No podía dejarlo atrás, no como Ana lo había dejado a él. Sombra ladró, un sonido agudo que era tanto una advertencia como una orden. Sus patas se movieron con agilidad,
esquivando otra piedra que golpeó el tejado roto con un estruendo. Lucho entendió el mensaje, tenían que moverse, ahora, vamos, pégale al pequeño. Gritó uno de los adolescentes, su voz cargada de una excitación que hizo que Lucho temblara. Una linterna iluminó su posición, y él sintió el peso de la mirada humana, fría y desprovista de empatía. Sombra corrió hacia la oscuridad, hacia un montón de escombros que ofrecía algo de cobertura. La hembra de orejas cortadas la siguió, pero Lucho dudó, su cuerpo bloqueando al cachorro. No podía dejarlo, pero tampoco podía llevarlo con la rapidez que exigía la huida. Otra piedra voló, esta vez golpeando a Lucho en el flanco. El dolor fue un relámpago ardiente que lo hizo jadear, pero no se movió. El cachorro gimió más fuerte, y Lucho, sin pensarlo, lo tomó por el pescuezo con la suavidad de una madre. Sus dientes sujetaron el pelaje sucio del pequeño, y corrió, sus patas resbalando en el lodo mientras seguía el rastro de Sombra. Las risas de los adolescentes se alzaron como un coro macabro, y el sonido de sus pasos pesados los perseguía. Sombra los guió a través del terreno baldío, zigzagueando entre montones de madera rota y metal oxidado. El olor a podredumbre y lluvia seguía impregnado en el aire, pero ahora había algo más, el aroma acre del sudor humano, mezclado con el tufo de cerveza rancia. Lucho corría con el cachorro colgando de su boca, su peso ligero pero suficiente para ralentizarlo. La hembra de orejas cortadas gruñó desde atrás, instándolo a moverse más rápido. Pero los adolescentes eran implacables, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos, sus gritos cada vez más cercanos. Sombra se detuvo frente a una estructura que apenas se mantenía en pie, una casa abandonada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de moho. El olor a humedad y madera podrida era abrumador, pero ofrecía refugio. Sombra se deslizó por una puerta entreabierta, y Lucho la siguió, el cachorro aún en su boca. La hembra de orejas cortadas entró última, su cuerpo rozando el marco de la puerta con un crujido. Dentro, la oscuridad era casi sólida, rota solo por los rayos de luna que se filtraban a través de los agujeros en el tejado. El suelo crujía bajo sus patas, y el aire estaba cargado de polvo y olvido. Lucho dejó al cachorro en un rincón, donde una pila de trapos viejos ofrecía algo de suavidad. El pequeño temblaba, sus ojos enormes brillando en la penumbra. Lucho lamió su pata herida, el sabor a sangre y tierra llenando su boca. El dolor en su propio flanco palpitaba, pero lo ignoró. Sombra se acercó, olfateando al cachorro con una mezcla de curiosidad y cautela. La hembra de orejas cortadas se quedó cerca de la puerta, sus orejas girando como antenas, alerta a cualquier sonido. Los gritos de los adolescentes se desvanecieron, reemplazados por el murmullo del viento que se colaba por las grietas. Lucho sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no estaban a salvo. La casa era un refugio frágil, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El olor a moho era tan fuerte que le picaba la nariz, y cada crujido del suelo lo hacía estremecerse. Pero el cachorro, acurrucado contra él, le daba un propósito. Lo llamó Peque en su mente, un nombre que surgió sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado allí. Sombra se acercó, su hocico rozando el de Lucho. No había palabras, pero sus ojos hablaban de una verdad que él empezaba a entender: la manada era su fuerza, pero también su carga. La hembra de orejas cortadas gruñó suavemente, un sonido que decía: no podemos quedarnos mucho tiempo. Lucho lo sabía, pero el calor del cachorro contra su cuerpo lo anclaba al lugar. Por primera vez desde que Ana lo dejó, sintió que no estaba solo, que tenía algo por lo que luchar. La casa estaba llena de ecos, el goteo del agua, el crujido de la madera, el susurro del viento. Lucho exploró con cautela, sus patas moviéndose con cuidado sobre el suelo inestable. Encontró un colchón viejo en una esquina, cubierto de polvo y manchas oscuras. El olor a moho era más fuerte allí, pero también había algo más, un rastro débil de humanidad, como si alguien hubiera vivido allí hace mucho tiempo. Recordó el apartamento de Ana, el calor de su manta, el olor a café que llenaba las mañanas. El dolor de su ausencia lo golpeó de nuevo, pero lo apartó, concentrándose en Peque. Sombra se acercó al cachorro, olfateándolo con más atención. Sus movimientos eran suaves, casi tiernos, y Lucho sintió una punzada de gratitud. Sombra no era solo una líder, era una superviviente que entendía el valor de la vida, incluso la más frágil. La hembra de orejas cortadas, sin embargo, se mantenía distante, sus ojos fijos en la puerta.
Lucho sabía que no estaba de acuerdo con cuidar a Peque, pero no la desafió. La manada era un equilibrio delicado, y él aún era un extraño. El silencio de la casa fue roto por un nuevo sonido, un crujido fuerte, seguido por un olor que hizo que Lucho se tensara. Era humo, débil al principio, pero creciendo rápidamente. Sombra alzó la cabeza, sus orejas girando. La hembra de orejas cortadas gruñó, su cuerpo agachado. Lucho olfateó el aire, captando el aroma acre del fuego, mezclado con algo químico, como gasolina. El corazón le dio un vuelco. ¿Habían sido los adolescentes? ¿O era un accidente? No había tiempo para preguntas, el humo comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes, un velo gris que picaba en los ojos y la garganta. Lucho tomó a Peque por el pescuezo otra vez, ignorando el dolor en su flanco. Sombra ladró, un sonido urgente que cortó el aire. Corrió hacia la puerta, pero el humo era más denso allí, y el crujido del fuego se acercaba. La hembra de orejas cortadas se lanzó hacia una ventana rota, pero las llamas ya lamían el marco, bloqueando la salida. Lucho sintió el pánico crecer en su pecho, pero no podía dejar a Peque. Sus ojos se encontraron con los de Sombra, y en ellos vio una determinación feroz. Sombra corrió hacia el fondo de la casa, donde una escalera rota llevaba a un segundo piso. Lucho la siguió, el cachorro colgando de su boca, sus patas tropezando con los escombros. El humo era más espeso ahora, y el calor comenzaba a apretar su piel. La hembra de orejas cortadas corría detrás, su respiración agitada. La escalera crujió bajo su peso, y Lucho sintió el suelo ceder ligeramente. El fuego rugía en alguna parte, un monstruo invisible que devoraba la casa. Sombra llegó al segundo piso, un espacio lleno de muebles rotos y telarañas. El humo era menos denso aquí, pero el calor seguía creciendo. Lucho dejó a Peque en el suelo, jadeando. El cachorro temblaba, pero sus ojos seguían fijos en él, confiando ciegamente. Sombra olfateó una ventana rota, el vidrio cubierto de hollín. Más allá, el terreno baldío parecía un mundo lejano, pero las llamas bloqueaban cualquier salida clara. Lucho sintió el peso de la decisión. Podía correr, salvarse, pero eso significaba dejar a Peque atrás. Recordó a Ana, su abandono, el frío de la calle desierta. No podía hacer lo mismo. Sombra ladró, instándolo a moverse, pero sus ojos decían algo más: elige. El fuego rugía más fuerte, el humo llenando sus pulmones. Lucho tomó a Peque de nuevo, dispuesto a arriesgarlo todo. Pero entonces, un crujido ensordecedor resonó, y el suelo bajo sus patas comenzó a ceder. Las llamas se alzaron, bloqueando la ventana, y Lucho sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Podría salvar a Peque, o los consumiría el fuego a todos. El humo era un monstruo vivo, enroscándose en los pulmones de Lucho mientras el rugido del fuego devoraba la casa abandonada. Sus patas temblaban sobre el suelo inestable del segundo piso, donde el crujido de la madera quemada resonaba como un lamento. El calor apretaba su piel, chamuscando el pelaje dorado que aún olía vagamente al perfume de Ana, un recuerdo que se desvanecía con cada bocanada de aire envenenado. En su boca, Peque colgaba débilmente, el cachorro demasiado frágil para moverse por sí mismo, su peso ligero pero suficiente para hacer que cada paso de Lucho fuera un esfuerzo. Sombra, con su pelaje negro cubierto de hollín, ladró desde la ventana rota, sus ojos brillando con una urgencia que cortaba el caos. La hembra de orejas cortadas jadeaba detrás, su cuerpo tenso, buscando una salida que no existía. Lucho sintió el suelo ceder bajo sus patas, un crujido que prometía colapso. Las llamas lamían las paredes, su luz anaranjada danzando en las telarañas que colgaban como fantasmas. El olor a madera quemada y gasolina impregnaba el aire, mezclado con el aroma metálico del miedo. Sombra empujó la ventana con el hocico, el vidrio roto raspando su piel, pero el marco estaba envuelto en fuego. No había escapatoria allí. Lucho, con Peque en la boca, miró a su alrededor, sus ojos ardiendo por el humo. La escalera por la que habían subido era ahora un infierno, y el tejado crujía sobre sus cabezas, amenazando con derrumbarse. Sombra gruñó, un sonido que era tanto desafío como desesperación. Se lanzó hacia una esquina del cuarto, donde una puerta torcida colgaba de sus bisagras. Lucho la siguió, sus patas resbalando en el suelo cubierto de polvo y cenizas. La hembra de orejas cortadas corrió detrás,
su respiración agitada resonando en el espacio cerrado. La puerta llevaba a un pasillo angosto, donde el humo era más denso, un velo gris que cegaba y asfixiaba. Lucho sintió el calor del fuego acercándose, como si las llamas los persiguieran con una voluntad propia. Pero no podía detenerse. Peque dependía de él, y el peso de esa responsabilidad era más fuerte que el miedo. El pasillo terminaba en una ventana pequeña, apenas un hueco en la pared. Sombra se detuvo, olfateando el aire. Más allá del vidrio roto, el terreno baldío se extendía, oscuro y silencioso, un mundo que parecía inalcanzable. Lucho dejó a Peque en el suelo con cuidado, el cachorro temblando pero vivo. Sus ojos enormes lo miraban con una confianza que le apretó el corazón. Sombra empujó la ventana, y el marco cedió con un crujido. El aire fresco entró como una bendición, diluyendo el humo por un instante. Pero el fuego no les dio tregua. Un estruendo resonó detrás, y una viga en llamas cayó en el pasillo, bloqueando el camino de regreso. Sombra saltó por la ventana, sus patas golpeando la tierra húmeda del otro lado. La hembra de orejas cortadas la siguió, su cuerpo deslizándose con agilidad. Lucho tomó a Peque de nuevo, ignorando el dolor en su flanco donde la piedra lo había golpeado. La ventana era estrecha, y el marco roto rasgó su pelaje mientras se deslizaba. Cayó torpemente al otro lado, Peque aún en su boca, y rodó sobre la hierba mojada. El aire olía a lluvia y libertad, pero el rugido del fuego seguía detrás, un recordatorio de que no estaban a salvo. Sombra los guió a través del terreno baldío, sus pasos rápidos y seguros. La casa en llamas iluminaba la noche, su luz anaranjada proyectando sombras largas que danzaban como espectros. Lucho corría con Peque, sus pulmones ardiendo por el humo que aún llevaba dentro. La hembra de orejas cortadas se quedó atrás, sus ojos fijos en la casa, como si temiera que las llamas lo siguieran. Pero los adolescentes habían desaparecido, sus risas y linternas perdidas en la noche. Solo quedaba el olor a cenizas y el eco de la destrucción. El terreno baldío dio paso a un sendero de tierra que serpenteaba hacia las afueras de la ciudad. Los olores cambiaron, el aroma a podredumbre se dio lugar al de la hierba fresca y el río cercano, cuyo murmullo era un susurro de esperanza. Sombra se detuvo en un puente viejo, un armazón de madera y metal que crujía bajo el peso del viento. Más allá, las luces de un pueblo titilaban, pequeñas pero cálidas. Lucho dejó a Peque en el suelo, jadeando. El cachorro se acurrucó contra él, su pata herida temblando. Lucho lamió la herida con cuidado, el sabor a sangre mezclado con el alivio de haber escapado. El puente era un umbral, un paso hacia lo desconocido. Lucho sintió el peso de su decisión. Seguir a Sombra significaba dejar atrás cualquier esperanza de encontrar a Ana, pero quedarse era condenar a Peque a un mundo que no perdonaba a los débiles. Sombra lo miró, sus ojos duros pero no crueles. No había palabras, pero Lucho entendió, la manada era su hogar ahora, aunque su corazón aún latía por Ana. Cruzaron el puente, las tablas crujiendo bajo sus patas. El río rugía abajo, sus aguas turbias reflejando la luna. El olor a musgo y agua dulce llenaba el aire, un contraste con el humo que aún se aferraba al pelaje de Lucho. Al otro lado, el pueblo se alzaba, un lugar de casas bajas y calles empedradas. El aroma a pan recién horneado y leña quemada llegó con el viento, despertando el hambre que Lucho había ignorado. Peque gimió, su cuerpo débil pero persistente. Lucho lo llevó en la boca de nuevo, decidido a protegerlo, aunque no sabía cómo. En las afueras del pueblo, una figura apareció bajo la luz de un farol, una anciana, encorvada pero con pasos firmes, cargando una bolsa de tela. Su olor era diferente al de los adolescentes, cálido, con un toque de lavanda y harina. Lucho se tensó, su instinto gritándole que los humanos eran peligro. Pero la anciana no gritó ni levantó una piedra. En cambio, se detuvo, sus ojos arrugados observándolos con una mezcla de sorpresa y ternura. «Pobres criaturas», murmuró, su voz suave como el viento. Sacó un trozo de pan de su bolsa y lo partió, ofreciendo un pedazo a Sombra. La perra negra olfateó el aire, sus orejas girando, pero no se movió. Lucho, con Peque aún en la boca, dio un paso atrás. Recordó a Ana, sus manos cálidas, sus promesas rotas. No podía confiar en los humanos, no después de todo. Pero el hambre de Peque era un peso mayor que su desconfianza. La anciana dejó el pan en el suelo,
a unos pasos de distancia, y se alejó, dándoles espacio. Sombra se acercó con cautela, olfateando el pan antes de tomarlo. La hembra de orejas cortadas la siguió, su cuerpo relajándose por primera vez en horas. Lucho dejó a Peque en la hierba, empujando el pan hacia él con el hocico. El cachorro lo mordió con avidez, sus pequeños dientes rompiendo la corteza. Lucho lo observó, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. La anciana los miraba desde la distancia, su silueta recortada contra la luz del farol. Habló de nuevo, su voz baja pero clara. «Vengan, pequeños. No les haré daño». Sus palabras eran suaves, pero Lucho no podía olvidar el lazo, el arma, las llamas. Sombra, sin embargo, parecía menos desconfiada. Se acercó a la anciana, sus movimientos lentos pero decididos. La hembra de orejas cortadas gruñó, pero no se opuso. Lucho sintió el peso de la decisión. Podían quedarse, arriesgarse a confiar en esta humana, o seguir huyendo, buscando un refugio que tal vez no existiera. Peque, con el estómago lleno, se acurrucó contra él, su calor débil pero reconfortante. Lucho lamió su cabeza, el sabor a tierra y sangre recordándole su promesa tácita de protegerlo. La anciana dio un paso más, ofreciendo otro trozo de pan. Lucho dudó, sus ojos pasando de Sombra a Peque, de la anciana a la oscuridad del puente. La noche era silenciosa ahora, salvo por el murmullo del río y el crujido de las hojas bajo el viento. Lucho olfateó el aire, buscando una señal, un rastro de peligro. Pero el olor de la anciana era limpio, sin la acidez del miedo o la crueldad. Sombra dio un paso más, aceptando el pan, y Lucho sintió que el equilibrio de la manada cambiaba. Tal vez podían quedarse, solo por un momento. La anciana los llevó a una casa pequeña al borde del pueblo, un lugar que olía a madera vieja y sopa caliente. Lucho entró con cautela, Peque pegado a su lado. La hembra de orejas cortadas se quedó en la puerta, sus ojos vigilantes. Dentro, el calor del hogar era un contraste con el frío de la noche, y el olor a pan y hierbas llenaba el aire. La anciana les ofreció agua y más comida, hablando en voz baja como si supiera que las palabras no eran necesarias. Lucho se relajó, pero no del todo. Peque dormía a su lado, su respiración más estable. Sombra se acostó cerca, sus ojos fijos en la anciana. La hembra de orejas cortadas seguía en la puerta, su cuerpo tenso. Todo parecía tranquilo, pero entonces, un sonido rompió la calma, un ladrido lejano, agudo y familiar, que venía desde el otro lado del pueblo. Lucho alzó la cabeza, sus orejas girando. ¿Era Sombra quien ladraba? ¿O era algo más, algo que los había seguido desde la ciudad? El corazón de Lucho se aceleró, y la anciana, ajena al sonido, siguió hablando suavemente. Pero Lucho sabía que la paz era frágil, y el ladrido en la distancia prometía un nuevo peligro. El ladrido resonó en la noche, agudo y urgente, como un eco que perforaba el silencio del pueblo. Lucho alzó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido, el pelaje de su nuca erizado por un instinto que no podía ignorar. La casa de la anciana, con su olor a sopa caliente y madera vieja, parecía un refugio seguro, pero el ladrido lo arrancó de esa ilusión. Peque, acurrucado contra su flanco, tembló, su pata herida palpitando con cada movimiento. Sombra, tendida cerca de la puerta, se puso en pie de un salto, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. La hembra de orejas cortadas gruñó desde el umbral, su cuerpo tenso, lista para cualquier amenaza. La anciana, ajena al peligro, seguía removiendo una olla en la cocina, su voz suave tarareando una melodía que contrastaba con la tensión que crecía en el aire. Lucho olfateó, buscando en el viento un rastro que explicara el ladrido. El aroma del pueblo, pan recién horneado, leña quemada, tierra húmeda, se mezclaba con algo nuevo, sudor animal, polvo y un toque de sangre seca. Era un olor familiar, uno que lo transportó al mercado, al terreno baldío, a la noche de fuego y persecución. ¿Era Sombra? No, ella estaba allí, sus ojos fijos en él, esperando una señal. Pero el ladrido era inconfundible, un eco de la manada, de alguien que habían perdido o que los había encontrado. La anciana dejó la olla y se acercó, sus pasos lentos pero firmes. Tranquilos, pequeños, dijo, su voz cargada de una calidez que Lucho quería creer pero no podía. Sus manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, ofrecieron un trozo de carne cocida.
Sombra lo olfateó, pero no lo tomó. Su atención estaba en la puerta, en el ladrido que se repetía, más cerca ahora. Lucho sintió el peso de Peque contra su cuerpo, el cachorro demasiado débil para correr, demasiado frágil para enfrentar lo que fuera que se acercaba. Sombra gruñó, un sonido bajo que vibró en el suelo de madera. La hembra de orejas cortadas se movió hacia la ventana, sus ojos escaneando la oscuridad. Lucho, con el corazón acelerado, lamió la cabeza de Peque, intentando calmarlo. El cachorro gimió, un sonido pequeño pero lleno de confianza ciega. Lucho no podía fallarle, no después de haberlo sacado del fuego. Pero la casa, con sus paredes cálidas y su olor a hogar, empezaba a sentirse como una trampa. El ladrido se volvió más claro, seguido por el crujido de pasos en la calle empedrada. Sombra se acercó a la puerta, su cuerpo agachado, lista para pelear o huir. Lucho, con Peque pegado a su lado, la siguió, sus patas moviéndose con cautela sobre el suelo que olía a cera y polvo. La anciana, notando el cambio en el aire, frunció el ceño. «¿Qué pasa, pequeños?», preguntó, pero su voz se perdió cuando un nuevo sonido cortó la noche, el rugido de un motor, seguido por el chirrido de llantas. Lucho sintió un nudo en el estómago. Recordó el mercado, el camión, el lazo que atrapó al mestizo flaco. La anciana abrió la puerta, y el aire frío entró, trayendo consigo el olor a gasolina y sudor humano. En la calle, un vehículo blanco con una jaula en la parte trasera se detenía frente a la casa. Dos hombres salieron, sus botas resonando contra el pavimento. Uno llevaba una vara larga con un lazo en el extremo, el otro un maletín que olía a desinfectante y metal. Lucho retrocedió, su instinto gritándole que corriera, pero Peque no podía moverse rápido, y la casa no ofrecía escapatoria. «No se preocupen», dijo la anciana, su voz temblando ligeramente. «Son del refugio. Los cuidarán». Pero sus palabras no tranquilizaron a Lucho. El olor de los hombres era frío, clínico, con un toque de algo que le helaba la sangre. Sombra gruñó, sus dientes brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. La hembra de orejas cortadas se colocó junto a ella, su cuerpo tenso, lista para pelear. Los hombres entraron, sus pasos pesados rompiendo el silencio de la casa. «Gracias por llamarnos, doña», dijo el del lazo, su voz áspera y sin emoción. «Estos perros callejeros son un problema. Los llevaremos al refugio». Lucho no entendía las palabras, pero el tono era suficiente. Era el mismo tono que había oído en el mercado, en la voz del hombre de la barba, en los adolescentes que arrojaban piedras. Era peligro. Sombra ladró, un sonido que resonó en las paredes de madera. La anciana dio un paso atrás, su rostro pálido. «No les harán daño, ¿verdad?», preguntó, pero los hombres no respondieron. El del lazo se acercó, su vara oscilando en el aire. Sombra se lanzó hacia adelante, esquivando el lazo por centímetros, y corrió hacia la cocina, donde una puerta trasera ofrecía una posible salida. Lucho tomó a Peque por el pescuezo, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y siguió a Sombra. La hembra de orejas cortadas gruñó, enfrentándose al hombre del maletín, dándoles tiempo. La puerta trasera estaba cerrada, pero Sombra la empujó con el hocico, sus garras arañando la madera. Lucho, con Peque en la boca, sintió el pánico crecer. El hombre del lazo lo seguía, su vara silbando en el aire. La anciana gritó algo, pero su voz se perdió en el caos. Sombra finalmente abrió la puerta, y el aire frío de la noche entró como un alivio. Corrieron hacia un patio trasero, un espacio pequeño rodeado de un cerco de madera podrida. El olor a hierba mojada y estiércol llenaba el aire, pero no había tiempo para detenerse. Lucho dejó a Peque en el suelo, jadeando. Sombra olfateó el cerco, buscando una salida. La hembra de orejas cortadas apareció detrás, su pelaje erizado, pero el hombre del lazo estaba demasiado cerca. El lazo voló, atrapando a la hembra por el cuello. Ella gruñó, luchando con furia, pero el hombre tiró con fuerza, arrastrándola hacia él. Lucho sintió un rugido en su pecho, un impulso de saltar, de morder, de proteger a la manada. Pero Sombra lo empujó con el hocico, instándolo a moverse. El cerco tenía un hueco pequeño, apenas suficiente para que Sombra se deslizara. Lucho tomó a Peque de nuevo y la siguió, el madera raspando su pelaje chamuscado. Salieron a un callejón estrecho,
el olor a basura y orina llenando sus narices. Sombra corrió, sus patas golpeando el pavimento, y Lucho la siguió, su corazón dividido entre la huida y la culpa por dejar a la hembra atrás. El ladrido de los hombres resonaba detrás, mezclado con el gemido de la hembra de orejas cortadas. El callejón los llevó a las afueras del pueblo, donde los olores de la ciudad se desvanecían y el aroma del río regresaba, fresco y salvaje. Sombra se detuvo, jadeando, sus ojos fijos en Lucho. Peque temblaba en su boca, pero estaba vivo. Lucho lo dejó en la hierba, lamiendo su pata herida. Sombra gruñó suavemente, un sonido que no era reproche, sino reconocimiento. Habían escapado, pero a un costo. La noche era silenciosa ahora, salvo por el murmullo del río y el eco lejano de los ladridos. Lucho sintió el peso de la pérdida, pero también una chispa de determinación. Peque dependía de él, y Sombra, con su fuerza silenciosa, le había dado una razón para seguir. Pero el refugio, con sus jaulas y su olor a desinfectante, era una amenaza que no podían ignorar. Tenían que volver, no por la hembra de orejas cortadas, que tal vez ya estaba perdida, sino por la manada, por la promesa tácita de no abandonarse. Sombra olfateó el aire, sus orejas girando. Lucho siguió su mirada, captando un nuevo olor, sudor humano, pero diferente, más suave, con un toque de perfume que hizo que su corazón diera un vuelco. Era un aroma que conocía, uno que había llenado sus días y noches antes de la calle desierta. Ana. Estaba cerca, en el pueblo, quizás en el refugio. El ladrido que habían oído antes volvió, más claro ahora, y Lucho sintió un escalofrío. ¿Era ella? ¿Lo estaba buscando, o era solo una cruel casualidad? Sombra gruñó, instándolo a moverse. Pero Lucho no podía. Sus patas estaban clavadas en la hierba, su mente atrapada entre el pasado y el presente. Ana estaba allí, en alguna parte, y con ella, la promesa de un hogar que ya no existía. Pero Peque, temblando a su lado, y Sombra, con su mirada feroz, eran su realidad ahora. El ladrido se repitió, más cerca, y con él vino el sonido de pasos humanos, rápidos y decididos. Lucho sintió el pánico crecer, pero también una chispa de esperanza. ¿Y si Ana había cambiado? ¿Y si lo quería de vuelta? Antes de que pudiera decidir, Sombra ladró, un sonido que cortó sus pensamientos. Corrió hacia el río, y Lucho, con Peque en la boca, la siguió. Pero el ladrido no se desvanecía, y los pasos humanos se acercaban. En la oscuridad, una figura apareció, una silueta familiar que hizo que el corazón de Lucho se detuviera. Era Ana, entrando al refugio, su rostro iluminado por la luz de una linterna. Pero antes de que Lucho pudiera moverse, un nuevo sonido lo paralizó, el crujido de una jaula cerrándose, seguido por el gemido de Peque, que había sido arrancado de su boca por una mano invisible. El gemido de Peque cortó el aire como un cuchillo, y Lucho sintió que el mundo se detenía. La mano invisible que lo había arrancado de su boca era real, un lazo que se cerró alrededor del cachorro con una precisión cruel. La noche olía a río y miedo, el aroma fresco del agua mezclado con el tufo acre del sudor humano y el desinfectante que emanaba del refugio. Lucho giró la cabeza, sus ojos buscando a Peque, cuyo cuerpo pequeño se retorcía contra el lazo mientras era arrastrado hacia una jaula en la parte trasera del vehículo blanco. Sombra, a su lado, gruñó con una furia que vibró en el suelo, pero sus patas estaban clavadas en la hierba, su cuerpo tenso por la indecisión. Ana, cuya silueta Lucho había reconocido bajo la luz de la linterna, estaba entrando al refugio, ajena al caos que se desataba a pocos metros. Lucho ladró, un sonido desgarrado que salió de lo más profundo de su pecho. No podía perder a Peque, no después de haberlo salvado del fuego, de haberlo protegido contra las piedras y el abandono. El cachorro era su responsabilidad, un eco de la lealtad que una vez tuvo por Ana, pero que ahora se extendía a este pequeño ser que confiaba en él ciegamente. Sombra lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de advertencia y urgencia. El hombre del lazo, con su rostro duro y sus manos rápidas, cerró la jaula con un golpe metálico que resonó en la noche. Peque gimió, un sonido que hizo que Lucho sintiera una punzada en el corazón. El olor a gasolina y metal llenaba el aire, mezclado con el perfume de Ana que flotaba como un recuerdo cruel. Lucho dio un paso hacia el vehículo, sus patas temblando en la hierba húmeda. Sombra gruñó, un sonido que decía, no es seguro. Pero Lucho no podía escuchar.
Peque estaba allí, atrapado, y el eco de su gemido era una llamada que no podía ignorar. Recordó el mercado, el lazo que atrapó al mestizo flaco, el fuego que casi los consumió. No podía dejar que Peque enfrentara ese destino solo. Sombra se movió, su cuerpo rozando el de Lucho como una advertencia final. Pero cuando vio que él no retrocedía, sus ojos cambiaron, mostrando una chispa de respeto. Ella dio un paso atrás, su mirada fija en el refugio. Lucho entendió, Sombra lo dejaría decidir, pero no lo seguiría ciegamente. El vehículo comenzó a moverse, sus llantas chirriando contra el pavimento, y Lucho corrió, sus patas golpeando la tierra con una determinación que no sabía que tenía. Peque estaba dentro, y él lo sacaría, aunque significara enfrentarse a los humanos que lo habían traicionado. El refugio estaba a pocos metros, un edificio bajo con paredes de concreto y ventanas opacas que olían a desinfectante y miedo. Lucho siguió el rastro del vehículo, su hocico pegado al suelo, captando el olor a gasolina y el débil aroma de Peque. Sombra lo seguía a distancia, su cuerpo agachado, moviéndose como una sombra entre los arbustos. El vehículo se detuvo frente al refugio, y los hombres bajaron, arrastrando la jaula con Peque hacia el interior. Lucho se acercó, sus patas silenciosas contra el pavimento mojado, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que lo oirían. El refugio era un laberinto de olores, sangre seca, orina, desinfectante, y el eco de ladridos desesperados que resonaban en las paredes. Lucho se deslizó por una puerta entreabierta, siguiendo el rastro de Peque. El interior era oscuro, iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban como ojos enfermos. Las jaulas se alineaban a lo largo de las paredes, llenas de perros cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y resignación. Lucho sintió un nudo en el estómago. Este no era un lugar de salvación, era una prisión. Sombra entró detrás de él, sus movimientos silenciosos pero decididos. Sus ojos se encontraron, y Lucho entendió, tenían que actuar rápido. El olor de Peque lo guió hacia un pasillo estrecho, donde las jaulas eran más pequeñas y el aire estaba cargado de un hedor que le revolvía el estómago. Allí, en una jaula al final del pasillo, estaba Peque, su cuerpo pequeño acurrucado en una esquina, sus ojos enormes buscando una salida que no existía. Lucho ladró suavemente, y Peque alzó la cabeza, un gemido débil escapando de su garganta. Sombra se acercó a la jaula, olfateando el cerrojo. Lucho empujó con el hocico, pero el metal era frío e implacable. Los hombres no estaban a la vista, pero sus voces resonaban desde otra habitación, mezcladas con el sonido de herramientas metálicas y el murmullo de una radio. Lucho sintió el pánico crecer, pero no podía rendirse. Peque lo miraba, confiando en él, y ese peso era más fuerte que el miedo. Sombra gruñó, sus dientes rozando el cerrojo. Lucho la imitó, sus garras arañando el metal. El cerrojo se dio con un chasquido, y la puerta de la jaula se abrió. Peque salió tambaleándose, su pata herida arrastrándose por el suelo. Lucho lo lamió, el sabor a sangre y miedo llenando su boca, pero no había tiempo para consolarlo. Los pasos de los hombres se acercaban, sus voces más claras ahora. «Ese cachorro no vale la pena», dijo uno, su tono frío como el metal de las jaulas. Lucho tomó a Peque por el pescuezo, dispuesto a correr, pero Sombra se detuvo. Sus ojos estaban fijos en otra jaula, donde la hembra de orejas cortadas yacía, su cuerpo inmóvil, sus ojos cerrados. Lucho sintió un nudo en el pecho. ¿Estaba viva? Sombra se acercó, olfateando la jaula, pero antes de que pudiera hacer algo, un hombre apareció en el pasillo, su vara con lazo oscilando en el aire. Sombra gruñó, pero el lazo fue más rápido. Cayó sobre su cuello, y el hombre tiró con fuerza, arrastrándola hacia una jaula más grande al final del pasillo. Lucho sintió que el mundo se derrumbaba. Sombra, la líder, la que los había guiado a través del fuego y la persecución, estaba atrapada. Peque temblaba en su boca, y los pasos del segundo hombre se acercaban. Lucho corrió, sus patas resbalando en el suelo liso, hacia la puerta por la que habían entrado. El olor a desinfectante era abrumador, pero el aire fresco de la noche lo llamó desde el exterior. Salió al callejón, Peque colgando de su boca, pero el peso de dejar a Sombra atrás lo aplastaba. Se escondió entre los arbustos, jadeando, el cachorro acurrucado contra su pecho. El refugio estaba en silencio ahora, salvo por el eco de los ladridos y el crujido de las jaulas. Lucho lamió a Peque, intentando calmarlo,
pero su mente estaba en sombra. Había sacrificado su libertad para darles una oportunidad, y él no podía dejarla atrás. Pero Peque, débil y herido, necesitaba protección, y el refugio era un lugar de muerte disfrazado de salvación. El olor de Ana regresó, más fuerte ahora, mezclado con el aroma a jabón y café que Lucho recordaba de sus días en el apartamento. Giró la cabeza, sus ojos buscando en la oscuridad. Allí estaba ella, saliendo del refugio, su rostro iluminado por la luz de una linterna. Hablaba con otro humano, una mujer con un uniforme que olía a desinfectante. Lucho sintió un torbellino en su pecho, amor, dolor, traición. Ana estaba allí, tan cerca, pero no lo veía. Lo estaba buscando, o era solo una voluntaria más, ajena a su presencia. Peque gimió, y Lucho lo apretó contra su cuerpo, su calor débil pero vivo. No podía ir tras Ana, no ahora. Sombra estaba atrapada, y Peque dependía de él. Pero la visión de Ana, con su perfume que aún vivía en sus recuerdos, lo desgarraba. ¿Y si ella había cambiado? ¿Y si lo quería de vuelta? La idea era una chispa de esperanza, pero también un peligro. Los hombres del refugio no eran como la anciana, sus manos eran frías, sus intenciones oscuras. Lucho olfateó el aire, buscando una señal. El olor de Sombra seguía allí, débil pero presente, mezclado con el hedor del refugio. Tenía que volver, no solo por ella, sino por todos los que estaban atrapados en esas jaulas. Pero los pasos humanos se acercaban de nuevo, y el sonido de una puerta metálica abriéndose resonó en la noche. Lucho se agachó, Peque temblando contra él. Ana estaba allí, a pocos metros, pero los hombres del lazo estaban más cerca, sus varas oscilando en la oscuridad. De repente, un nuevo ladrido cortó el aire, agudo y lleno de furia. Venía desde el interior del refugio, un sonido que Lucho reconoció al instante: Sombra. Estaba viva, luchando, pero atrapada. Lucho sintió una oleada de determinación. No podía dejarla, no como Ana lo había dejado a él. Pero antes de que pudiera moverse, la linterna de Ana giró hacia el callejón, su luz cegándolo por un instante. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, Lucho pensó que ella lo reconocía. Pero entonces, un grito humano resonó, y el lazo volvió a oscilar en el aire, esta vez directo hacia él. El haz de la linterna de Ana cortó la oscuridad como un cuchillo, iluminando los ojos dorados de Lucho por un instante fugaz. El tiempo pareció detenerse, el aire cargado con el olor a río, desinfectante y el perfume de Ana, un eco de días que ahora parecían un sueño lejano. Lucho, con Peque temblando contra su flanco, sintió su corazón latir con una mezcla de anhelo y dolor. Ana estaba allí, a pocos metros, su rostro pálido bajo la luz, sus ojos buscando algo en la penumbra. Pero antes de que Lucho pudiera moverse, el lazo del hombre del refugio silbó en el aire, buscando su cuello con una precisión cruel. Sombra, atrapada en una jaula en el interior del refugio, ladró con furia, su voz un eco que resonaba en las paredes de concreto y en el pecho de Lucho. Lucho se agachó, el lazo rozando su pelaje mientras esquivaba por centímetros. Peque gimió, su pata herida arrastrándose en la hierba húmeda. Lucho lo tomó por el pescuezo, su instinto gritándole que corriera, pero sus ojos seguían fijos en Ana. Ella no lo había reconocido, o tal vez sí, pero el hombre del lazo no le dio tiempo para pensar. «¡Atrápalo!», gritó el hombre, su voz áspera cortando el aire. Lucho corrió, sus patas resbalando en el pavimento mojado, Peque colgando de su boca mientras se lanzaba hacia los arbustos al borde del callejón. El olor a gasolina y sudor humano lo perseguía, mezclado con el aroma del río que rugía cerca. Lucho se escondió entre las sombras, el calor de Peque contra su pecho un recordatorio de su promesa de protegerlo. Los pasos del hombre resonaban, pero la linterna de Ana se movió, apuntando hacia el refugio. «Espera, no les hagas daño», gritó ella, su voz temblando con una urgencia que hizo que Lucho se detuviera. ¿Era posible que ella lo quisiera de vuelta? Pero el ladrido de Sombra, lleno de desesperación, lo arrancó de sus pensamientos. No podía quedarse, no con Sombra atrapada y Peque en peligro. Lucho corrió, siguiendo el rastro del río hasta un bosque que se alzaba en las afueras del pueblo. Los pinos altos proyectaban sombras largas, y el aire olía a resina, musgo y tierra húmeda. Dejó a Peque en un lecho de agujas de pino, el cachorro temblando pero vivo. Lucho lamió su pata herida,
el sabor a sangre y suciedad llenando su boca. Peque lo miró con ojos enormes, confiando ciegamente, y Lucho sintió un nudo en el pecho. No podía fallarle, pero tampoco podía abandonar a Sombra. El refugio, con sus jaulas y su olor a muerte, era una amenaza que no podía ignorar. El bosque era un refugio temporal, pero no seguro. El viento traía el eco de los ladridos del refugio, y Lucho sabía que los hombres no se rendirían fácilmente. Peque necesitaba descanso, pero Sombra necesitaba ayuda. Lucho olfateó el aire, captando el aroma lejano del desinfectante y el metal. Ana estaba allí, en el refugio, y su presencia era un torbellino de emociones. Recordó su risa, sus manos cálidas, el calor de su manta en las noches frías. Pero también recordó la calle deserta, la cuerda que lo ató al poste, el rugido del auto alejándose. ¿Podía confiar en ella? ¿O era solo otro humano que prometía amor y entregaba traición? Lucho dejó a Peque escondido bajo un arbusto, su pequeño cuerpo camuflado entre las hojas. Le lamió la cabeza, un gesto que era tanto consuelo como promesa. Volveré, parecía decir, aunque no había palabras. Luego, con el corazón pesado, se giró hacia el pueblo. El refugio estaba a pocos minutos, y el olor de Ana lo guiaba como un faro. Sombra estaba allí, atrapada, y Lucho no podía dejarla atrás, no como Ana lo había dejado a él. El camino de regreso fue un desafío. El bosque terminaba en un campo abierto, donde el olor a hierba mojada y estiércol llenaba el aire. Lucho se movió con cautela, sus patas silenciosas contra el suelo. El refugio apareció ante él, un edificio gris bajo la luz de la luna, sus ventanas opacas como ojos ciegos. El olor a desinfectante era más fuerte ahora, mezclado con el aroma a sangre y miedo que emanaba de las jaulas. Lucho se acercó, su cuerpo agachado, siguiendo el rastro de Sombra. La puerta trasera del refugio estaba entreabierta, y Lucho se deslizó dentro, sus patas resbalando en el suelo liso. El interior era un laberinto de pasillos estrechos, iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban como un latido enfermo. Los ladridos de los perros atrapados resonaban, un coro de desesperación que le helaba la sangre. Lucho olfateó, buscando a Sombra, y encontró su rastro en un pasillo al fondo. Allí, en una jaula grande, estaba ella, su pelaje negro cubierto de polvo, sus ojos brillando con una furia que no se rendía. Lucho se acercó, sus garras arañando el suelo. Sombra gruñó suavemente, un sonido que era tanto alivio como advertencia. El cerrojo de la jaula era más fuerte que el de Peque, pero Lucho no se detuvo. Mordió el metal, sus dientes resbalando, mientras Sombra empujaba desde dentro. Pero antes de que pudieran abrir la jaula, un nuevo olor lo detuvo. Ana. Estaba cerca, en otro pasillo, su perfume inconfundible mezclado con el aroma a jabón y café. Lucho sintió un torbellino en su pecho. Quería correr hacia ella, lamer su mano, sentir su calor. Pero Sombra estaba allí, atrapada, y Peque lo esperaba en el bosque. Un ruido lo sacó de sus pensamientos, pasos humanos, rápidos y pesados. Lucho se giró, viendo la sombra de un hombre acercarse, el mismo del lazo. «Otro maldito perro», gritó, su vara oscilando en el aire. Lucho esquivó, pero el espacio era estrecho, y el lazo rozó su cola. Sombra ladró, sus garras arañando la jaula, pero no podía salir. Lucho corrió hacia el pasillo, buscando una salida, pero el hombre era rápido, y el olor a desinfectante se mezclaba con el de su sudor. Lucho se deslizó bajo una mesa, su cuerpo temblando. El hombre pasó de largo, pero sus pasos resonaban, buscando. Lucho volvió a la jaula de Sombra, sus dientes trabajando frenéticamente en el cerrojo. Finalmente, se dio con un chasquido, y Sombra salió, sus patas golpeando el suelo con furia. Pero antes de que pudieran correr, el hombre regresó, su lazo silbando de nuevo. Sombra gruñó, enfrentándose a él, dándole a Lucho una oportunidad. «Vete», parecía decir su mirada, pero Lucho no podía dejarla. El hombre del lazo rió, un sonido frío que resonó en el pasillo. «2 por el precio de 1, dijo, y el lazo cayó sobre Sombra de nuevo, atrapándola. Lucho ladró, su cuerpo lanzándose hacia el hombre, pero otro humano apareció, con una vara eléctrica que chispeaba en la oscuridad. Lucho esquivó por poco, su pelaje erizado, y corrió hacia la puerta trasera, Sombra luchando detrás de él. Pero el hombre tiró del lazo,
y Sombra cayó, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo. Lucho sintió que el mundo se derrumbaba. Sombra, la líder, la que lo había guiado, estaba atrapada de nuevo. Pero el olor de Ana estaba más cerca ahora, y Lucho la vio, al final del pasillo, su rostro pálido bajo la luz fluorescente. Ella no lo vio, su atención fija en una jaula vacía. Lucho quiso ladrar, llamarla, pero el hombre de la vara eléctrica se acercaba, y el tiempo se agotaba. Corrió hacia la puerta, su corazón dividido entre salvar a Sombra y proteger a Peque. Salió al callejón, jadeando, el aire frío llenando sus pulmones. El bosque lo esperaba, con Peque escondido entre los arbustos. Pero el olor de Ana lo seguía, un recordatorio de todo lo que había perdido. Lucho se detuvo, su cuerpo temblando. No podía dejar a Sombra, pero tampoco podía arriesgar a Peque. El refugio era un lugar de muerte, y Ana, aunque cercana, era un enigma. ¿Lo reconocería? ¿Lo salvaría, o lo traicionaría de nuevo? Antes de que pudiera decidir, un nuevo olor lo golpeó, humo, mezclado con el aroma a gasolina. El refugio comenzó a temblar, un crujido resonando en su interior. Lucho giró la cabeza, viendo una chispa anaranjada en una de las ventanas. El fuego, como en la casa abandonada, había regresado. Los ladridos de los perros atrapados se alzaron, un coro de pánico. Ana estaba dentro, y también Sombra. Lucho sintió un rugido en su pecho, un impulso de correr hacia el fuego, de salvar a quien pudiera. Pero Peque lo esperaba, y el humo crecía, prometiendo consumir todo a su paso. El olor a humo se alzó como un espectro, impregnando el aire con un calor que quemaba los pulmones de Lucho. El refugio, con sus paredes de concreto y sus jaulas llenas de lamentos, se transformaba en una trampa mortal, las llamas anaranjadas lamiendo las ventanas como lenguas hambrientas. Lucho, agachado en el callejón, sintió el peso del mundo sobre sus patas. Peque estaba a salvo, escondido en el bosque, pero Sombra seguía atrapada dentro, su ladrido feroz apenas audible entre el rugido del fuego. Y Ana, cuya silueta había visto en el pasillo, estaba allí, rodeada de humo y peligro. El perfume de ella, mezclado con el aroma a jabón y café, seguía tirando de su corazón, un eco de los días en que el mundo era cálido y seguro. Lucho olfateó el aire, su hocico captando el tufo acre de la gasolina y el desinfectante que se mezclaban con el humo. Los ladridos de los perros atrapados eran un coro de desesperación, y el crujido del fuego resonaba como un tambor que marcaba el fin. No podía dejar a Sombra, no después de todo lo que ella había hecho por él. Pero Ana, la humana que una vez fue su todo, también estaba en peligro. El recuerdo de su abandono, la cuerda en la calle desierta, le ardía en el pecho, pero también lo hacía su amor por ella, un amor que no podía apagar, aunque lo intentara. El callejón estaba oscuro, salvo por el resplandor anaranjado que se filtraba desde el refugio. Lucho dio un paso hacia la puerta trasera, sus patas temblando en el pavimento mojado. El olor a cenizas le picaba la nariz, y el calor era un muro invisible que lo empujaba hacia atrás. Pero los ladridos de Sombra, débiles pero persistentes, lo llamaban. Y Ana, su presencia era un imán, una promesa rota que aún lo ataba. No podía salvar a todos, pero no podía quedarse sin hacer nada. Un crujido ensordecedor resonó, y una ventana explotó, lanzando fragmentos de vidrio que brillaron bajo la luz de la luna. Lucho esquivó por instinto, sus garras arañando el suelo. El fuego estaba creciendo, devorando el refugio con una furia que no respetaba jaulas ni promesas. Los hombres del lazo habían desaparecido, sus gritos perdidos en el caos, pero Lucho sabía que no habían abandonado su presa. Corrió hacia la puerta trasera, el humo envolviéndolo como una niebla espesa. Sus ojos ardían, y cada respiración era un esfuerzo, pero no se detuvo. Dentro, el refugio era un infierno. El suelo estaba cubierto de cenizas, y el aire olía a metal quemado y miedo. Los ladridos de los perros atrapados resonaban en los pasillos, pero el de Sombra era el más claro, un faro en la tormenta. Lucho corrió, sus patas resbalando en el suelo liso, siguiendo el rastro de su olor, tierra, sangre seca, y esa fuerza indomable que lo había guiado desde el principio. La encontró en una jaula al final del pasillo, su pelaje negro cubierto de hollín, sus ojos brillando con una determinación que no se rendía. Lucho mordió el cerrojo, sus dientes deslizándose en el metal caliente. Sombra empujó desde dentro, sus garras arañando la jaula.
El humo era más denso ahora, cegándolo, y el calor le chamuscaba el pelaje. Pero no podía fallar, no a Sombra, no después de todo. El cerrojo se dio con un chasquido, y Sombra salió, tambaleándose pero viva. Sus ojos se encontraron, y por un instante, Lucho sintió una conexión más allá de las palabras, un pacto de supervivencia forjado en el fuego, pero el peligro no había terminado. El fuego rugía, y el techo crujía, amenazando con derrumbarse. Lucho olfateó el aire, buscando una salida, pero el humo era un velo que lo cubría todo. Entonces, lo sintió, el perfume de Ana, débil pero inconfundible, viniendo desde otro pasillo. Sombra gruñó, instándolo a moverse, pero Lucho no podía ignorar el olor. Ana estaba allí, atrapada, y aunque su abandono lo había roto, su amor por ella seguía vivo, un fuego que ardía más fuerte que las llamas. Lucho corrió hacia el olor, Sombra a su lado, sus patas golpeando el suelo con una urgencia desesperada. El pasillo estaba lleno de humo, y el calor era insoportable, pero Lucho no se detuvo. Encontró a Ana desplomada contra una pared, su rostro cubierto de hollín, su respiración débil. Una viga en llamas había caído cerca, bloqueando la salida. Lucho ladró, un sonido que era tanto súplica como orden. Ana alzó la cabeza, sus ojos encontrándose con los suyos. Por un instante, pareció reconocerlo, pero el humo la envolvió, y cayó de nuevo. Sombra gruñó, su cuerpo rozando el de Lucho. No hay tiempo, parecía decir. Pero Lucho no podía dejarla. Tomó la manga de Ana con los dientes, tirando con todas sus fuerzas. Su cuerpo era pesado, mucho más que el de Peque, pero Lucho no se rindió. Sombra, con un gruñido de resignación, se unió a él, empujando a Ana con el hocico. Juntos, la arrastraron hacia el pasillo, esquivando las llamas que lamían las paredes. El suelo temblaba, y el crujido del techo era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El humo era tan denso que Lucho apenas podía ver. Sus pulmones ardían, y el calor chamuscaba su pelaje, dejando marcas que dolían con cada movimiento. Pero Ana respiraba, débilmente, y eso era suficiente. Sombra lideró el camino, olfateando una salida a través del caos. Encontraron una puerta lateral, medio rota, que daba al exterior. Lucho tiró de Ana, su cuerpo deslizándose por el suelo cubierto de cenizas. Sombra empujó la puerta, y el aire fresco entró como una bendición, diluyendo el humo por un instante. Salieron al callejón, el cielo nocturno ahora teñido de rojo por las llamas. Lucho dejó a Ana en la hierba, jadeando, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Sombra se quedó a su lado, sus ojos vigilantes, pero algo había cambiado. Su pelaje estaba chamuscado, y una herida nueva sangraba en su flanco. Lucho lamió su hocico, un gesto de gratitud, pero Sombra gruñó suavemente, instándolo a concentrarse en Ana. Ana tosió, su respiración entrecortada rompiendo el silencio. Sus ojos se abrieron, y por un momento, pareció perdida, atrapada entre el sueño y la realidad. Luego, su mirada se posó en Lucho, y algo en su rostro cambió. Lucho, susurró, su voz rota por el humo. Extendió una mano temblorosa, rozando su pelaje chamuscado. Lucho sintió un torbellino en su pecho, amor, dolor, traición. Quería lamer su mano, acurrucarse contra ella, pero el recuerdo de la calle deserta lo detenía. Sombra ladró, un sonido que rompió el momento. El fuego seguía rugiendo, y los gritos de los perros atrapados aún resonaban desde el refugio. Lucho sabía que no podían quedarse. Peque lo esperaba en el bosque, y el refugio era una tumba para quienes no escapaban. Pero Ana estaba allí, viva por su esfuerzo, y su mano en su pelaje era un recordatorio de todo lo que había perdido y aún anhelaba. Antes de que pudiera decidir, un nuevo olor lo golpeó, cuero, sudor, y algo más, algo que olía a sangre y crueldad. Un hombre apareció en el callejón, su silueta recortada contra el resplandor del fuego. No era uno de los hombres del lazo, sino alguien diferente, con un sombrero oscuro y una cuerda enrollada en la cintura. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Lucho se erizara. Un lobo, masculló el hombre, confundiendo el pelaje chamuscado de Lucho con algo salvaje. Sacó una cuerda, sus movimientos rápidos y precisos. Lucho gruñó, su cuerpo protegiendo a Ana. Sombra se puso en pie, sus dientes brillando, pero estaba débil, su herida sangrando más fuerte ahora.
El hombre dio un paso adelante, la cuerda oscilando en el aire. Lucho sintió el pánico crecer, pero también una chispa de furia. No dejaría que lo atraparan, no después de todo. Pero el hombre era rápido, y la cuerda cayó, rozando su cuello. Sombra se lanzó, sus dientes cerrándose en la pierna del hombre. Él gritó, cayendo al suelo, pero la cuerda seguía en su mano. Lucho esquivó, su cuerpo temblando por el cansancio, y corrió hacia Ana, empujándola con el hocico para que se moviera. Ella se levantó, tambaleándose, sus ojos llenos de confusión y miedo. Lucho, susurró de nuevo, pero no había tiempo para palabras. El hombre se puso en pie, su rostro torcido por la rabia. Sombra gruñó, pero su cuerpo se tambaleó, la herida en su flanco drenándola. Lucho sabía que no podían pelear, no ahora. Tomó la manga de Ana de nuevo, tirando con fuerza hacia el bosque. Ella lo siguió, sus pasos inestables, mientras Sombra cubría su retirada, enfrentándose al hombre con una valentía que rompía el corazón. El bosque los recibió con su aroma a pinos y tierra húmeda. Lucho llevó a Ana hasta el arbusto donde Peque esperaba, el cachorro temblando pero vivo. Sombra no lo siguió. Su ladrido se desvaneció, reemplazado por el grito del hombre y el crujido del fuego que consumía el refugio. Lucho dejó a Ana junto a Peque, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la culpa. Había salvado a Ana, pero Sombra estaba perdida, y el fuego seguía rugiendo. De repente, un nuevo olor llegó con el viento, gasolina, más fuerte ahora, y el sonido de pasos pesados. El hombre del sombrero no había desistido, y el fuego no era un accidente. Lucho miró a Ana, luego a Peque, su corazón dividido. El refugio estaba en llamas, y con él, cualquier esperanza de salvar a Sombra. Pero Ana estaba viva, y Peque dependía de él. Antes de que pudiera moverse, un crujido resonó, y el cielo se iluminó con un resplandor anaranjado. El refugio comenzó a colapsar, y un grito humano, el de Ana, rompió la noche. Ella estaba corriendo hacia el fuego, hacia las jaulas, hacia el peligro. Lucho ladró, su cuerpo lanzándose tras ella, pero el humo lo cegó, y las llamas se alzaron, prometiendo consumirlos a todos. Las llamas devoraban el refugio con una furia implacable, su rugido ahogando los ladridos desesperados de los perros atrapados y el grito de Ana, que resonaba como un eco roto en la noche. Lucho corría tras ella, su pelaje chamuscado ardiendo con cada movimiento, el humo cegando sus ojos dorados. El olor a gasolina y madera quemada llenaba el aire, mezclado con el perfume de Ana, un recordatorio cruel de los días en que ella era su mundo. Peque estaba a salvo, escondido en el bosque, pero Sombra seguía atrapada en alguna parte del infierno que consumía el refugio, y Ana, corriendo hacia las jaulas, parecía dispuesta a sacrificarse por los perros que una vez había abandonado. Lucho sentía su corazón dividido, el amor por Ana, la lealtad a Sombra, la responsabilidad hacia Peque. Cada paso era una decisión, y el fuego no le daba tiempo para dudar. El calor era un muro invisible, apretando su piel mientras se lanzaba tras Ana. El refugio era un caos de humo y cenizas, las paredes de concreto crujiendo bajo el peso de las llamas. Lucho olfateó el aire, buscando el rastro de Ana entre el hedor a desinfectante quemado y sangre seca. Sus patas resbalaban en el suelo cubierto de hollín, y cada respiración era un esfuerzo, el humo llenando sus pulmones como veneno. Pero no podía detenerse. Ana estaba allí, en alguna parte, y su grito lo guiaba como un faro en la tormenta. Encontró su silueta en un pasillo, arrodillada frente a una jaula, sus manos temblando mientras intentaba abrir el cerrojo. Los ladridos de los perros atrapados eran un coro de pánico, y el fuego lamía las paredes, acercándose con cada segundo. Lucho ladró, un sonido desgarrado que cortó el aire. Ana giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los suyos, llenos de lágrimas y hollín. «Lucho», gritó, su voz rota por el humo. Por un instante, pareció reconocerlo, no solo como un perro, sino como el amigo que había abandonado en aquella calle deserta. Lucho se acercó, su hocico rozando la mano de Ana. El contacto era cálido, familiar, pero cargado de dolor. Ella lo miró, sus lágrimas cortando caminos en su rostro cubierto de cenizas. «Lo siento», susurró, pero no había tiempo para palabras. El techo crujió, una viga en llamas cayendo a pocos metros. Lucho tomó la manga de Ana con los dientes, tirando con fuerza. Ella se resistió,
sus manos aún en el cerrojo de la jaula, pero el fuego no perdonaba. Lucho tiró de nuevo, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y finalmente, Ana cedió, tambaleándose mientras lo seguía. El pasillo era un túnel de humo, las llamas bloqueando la salida principal. Lucho olfateó, buscando un rastro de aire fresco, pero el calor era abrumador, chamuscando su pelaje hasta dejarlo en carne viva. Ana tosió, su cuerpo débil por el humo, pero Lucho no la soltó. Sus patas golpeaban el suelo, buscando una salida, cualquier salida. Entonces, lo sintió, un soplo de aire frío, viniendo desde una ventana rota al final del pasillo. Tiró de Ana con más fuerza, ignorando el dolor que recorría su cuerpo, y juntos se lanzaron hacia la ventana. El vidrio roto rasgó el pelaje de Lucho mientras se deslizaba, Ana detrás de él. Cayeron en el callejón, la hierba húmeda un alivio contra su piel quemada. Ana se desplomó, jadeando, sus manos temblando mientras se aferraba a Lucho. Él lamió su rostro, el sabor a sal y hollín llenando su boca. Por un momento, el mundo se redujo a ellos dos, el refugio en llamas un eco lejano. Pero los ladridos de los perros atrapados seguían resonando, y el recuerdo de Sombra lo golpeó como una piedra. Lucho se puso en pie, sus patas temblando por el cansancio. Sombra estaba allí, en alguna parte, y no podía dejarla. Ana lo miró, sus ojos llenos de una culpa que Lucho no entendía del todo. Lucho, no sabía, susurró, pero un nuevo crujido interrumpió sus palabras. El refugio tembló, una parte del tejado colapsando con un estruendo que hizo temblar el suelo. Lucho ladró, su cuerpo listo para volver, pero Ana lo detuvo, su mano apretando su collar roto. No, por favor, suplicó, su voz quebrada, pero Lucho no podía quedarse. Sombra lo había salvado una y otra vez, y Peque lo esperaba en el bosque. Tiró de la mano de Ana, instándola a moverse, y ella lo siguió, tambaleándose hacia el bosque. El olor a pinos y tierra húmeda los recibió, un contraste con el infierno que dejaban atrás. Lucho encontró a Peque bajo el arbusto, su pequeño cuerpo temblando pero vivo. Lo lamió, el sabor a sangre y miedo recordándole su promesa. Ana se arrodilló junto a ellos, sus lágrimas cayendo sobre la hierba. Lucho, comenzó, pero no pudo terminar. Sus manos temblaban mientras acariciaba su pelaje chamuscado, y Lucho sintió el peso de su culpa, un peso que no podía llevar por ella. El bosque estaba silencioso, salvo por el eco lejano del fuego y los ladridos que se desvanecían. Lucho olfateó el aire, buscando a Sombra, pero el olor a humo lo cubría todo. Ana lo miró, sus ojos llenos de un dolor que reflejaba el suyo. No quería abandonarte, susurró. Pensé que estarías mejor sin mí. Sus palabras eran un murmullo, pero Lucho no necesitaba entenderlas. El amor que una vez sintió por ella seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, fuerza, resiliencia, la certeza de que podía sobrevivir sin ella. Un ladrido débil rompió el silencio, y Lucho giró la cabeza. Era Sombra, tambaleándose desde el borde del bosque, su pelaje negro cubierto de cenizas, una herida sangrando en su flanco. Lucho corrió hacia ella, su hocico rozando el suyo en un gesto de alivio. Sombra gruñó suavemente, sus ojos brillando con una determinación que no se había apagado. Había escapado, de alguna manera, y su presencia era un milagro que Lucho no cuestionó. Ana se puso en pie, sus manos temblando mientras miraba a Sombra y a Peque. Lo siento, repitió, pero esta vez sus palabras eran para todos ellos. Lucho sintió un nudo en el pecho, pero no había tiempo para la culpa. El fuego seguía rugiendo, y el pueblo no era seguro. Sombra olfateó el aire, sus orejas girando, y Lucho supo que debían moverse. Ana lo siguió, su paso inestable pero decidido, como si entendiera que su redención estaba en sus acciones, no en sus palabras. El bosque los llevó de vuelta al pueblo, a la casa de la anciana, cuyo olor a pan y lavanda era un refugio en la noche. La anciana los recibió con los brazos abiertos, sus ojos arrugados llenos de ternura. Pobres criaturas, murmuró, ofreciendo agua y comida. Lucho, Sombra y Peque se acurrucaron en un rincón, el calor de la casa aliviando sus cuerpos heridos. Ana se quedó cerca, su mano rozando el pelaje de Lucho, pero él no se acercó. El amor seguía allí, pero ya no era ciego. La anciana habló con Ana, sus voces suaves mezclándose con el crujido de la leña en la chimenea. Lucho no entendía las palabras, pero sentía el cambio en el aire.
Ana prometió algo, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Lucho, a Sombra, a Peque. La anciana asintió, y por primera vez, Lucho sintió una chispa de esperanza. No era el hogar que había perdido, pero era algo nuevo, algo que podía crecer. Sombra se acostó junto a Peque, su cuerpo protegiéndolo como una madre. Lucho se unió a ellos, su pelaje chamuscado rozando el de Sombra, el calor de Peque contra su flanco. Eran una manada, forjada en el fuego y la pérdida, y eso era suficiente. Ana los miraba, su rostro una mezcla de culpa y determinación. Lucho sabía que no podían borrar el pasado, pero el futuro era un camino abierto, lleno de posibilidades. La lluvia comenzó a caer de nuevo, un murmullo suave contra las ventanas de la casa. Lucho cerró los ojos, el olor a pan y lavanda envolviéndolo. Ana estaba allí, pero ya no era su todo. Sombra y Peque eran su familia ahora, y la anciana, con su bondad, era un refugio inesperado. ¿Podrían sanar juntos? ¿Podría Ana redimirse? Lucho no tenía respuestas, pero por primera vez, no las necesitaba. El eco de su aullido, el que había resonado en la calle deserta, seguía vivo, pero ahora era un canto de esperanza, no de abandono.